Listo. Perfecto. Bueno, eh, quiero ir a este asunto. Ya les mostré la voz de quienes yo considero que sí son los expertos en estos temas de tecnología en educación que forman parte de esta organización, pero que es importante hacer un alto en el camino porque incluso esta agenda todavía se sigue quedando corta. Es un gran avance, pero se sigue quedando corta, incluida la nueva escuela mexicana, y ya esperaré sus opiniones acá. Pero dice el doctor Díez Gutiérrez en un libro que se llama La educación en venta, que no sé si lo han leído, pero si no lo han leído, vale mucho la pena, que dice, a veces tengo la impresión de que en el mundo de la educación estamos tan preocupados por las cuestiones técnicas que se nos olvidan las cuestiones más globales y críticas. Presionados por introducir nuevas estrategias didácticas, innovar en el proceso educativo o incorporar tecnología, corremos el riesgo de perder de vista el objetivo. Y él dice, esta presión por el cómo nos dificulta centrarnos en el para qué. Este es bien importante. Y funciona para todo proyecto educativo, ¿no? No solamente en la incorporación de tecnología, sino preguntarnos o presionarnos en el cómo nos dificulten centrarnos en el para qué. Necesitamos pensar de manera distinta y es muy difícil porque pues estamos en un contexto en el que nos obliga a pensar de la misma forma, con la misma lógica y centrarnos en estos temas de la cobertura, la brecha digital, de si hay o no hay internet en las escuelas, de si primero hay que resolver el tema del agua y el techo de las aulas y el agua en los sanitarios y después preocuparnos por la tecnología o son esfuerzos que debemos de continuar de manera conjunta. Y aquí quiero que me ayuden quienes puedan participar con tres palabras que les vengan a la mente, que asocien con el para qué la tecnología en la educación. Creo que por aquí tengo el enlace, sí, aquí está el enlace para colocárselos en el chat y está en el chat y me gustaría escucharlos, bueno, leerlos y si es posible escucharlos también sobre para qué necesitamos tecnología en educación. Les decía al inicio de esta sesión que pues poniéndonos en el contexto del esfuerzo que se hizo en el primer simposio de computación en la educación en aquel 1984, hace 40 años, la discusión estaba centrada en si era pertinente o no introducir la computadora en la educación, la computación en la educación, y que es una discusión que se superó enseguida, pero parece que no, parece que todavía estamos... a 40 años después, todavía estamos con estas dudas que tienen que ver con ¿para qué queremos tecnología en educación si no hemos resuelto otros asuntos, ¿no? Eh, no sé si soy yo o nadie está contestando nada. No, sí soy yo. Creo que soy yo. Eh, ok, tenemos una respuesta hasta ahora. Si no tienen oportunidad de escanear, porque tengo entendido que algunos están conectados en su teléfono y si se salen de esta sesión no pueden contestar. Sí me gustaría escucharlos o leerlos sobre cuál es la perspectiva de ustedes en cuanto a educación, digo, la tecnología en la educación, ¿no? Ya nos dice aquí, por ejemplo, Claudia Fernández, que es para desarrollar, fortalecer y complementar competencias en los estudiantes. Por acá en el Menti nos dice innovar educativamente. Siempre asociamos este tema de la tecnología con la competencias y esta es una perspectiva importante, pero todavía no nos salimos, ¿no? De esta visión. Me dice que mi conexión es inestable, pero sigo en línea, ¿verdad? Con ustedes. Sí, Y, doctor, ok, sigue por acá. déjenme ir, perfecto. Déjenme ir a la siguiente, porque a lo mejor nada más basta con que reflexionen, no es necesario del todo compartir. Si le quitamos a esta pregunta tecnología en la,
y dejamos únicamente para qué la educación. Otra vez volvemos a este enfoque. Bueno, me regreso tantito para leer a Rocío Andrade, que dice: para mediar los procesos, hacer más interesante el proceso de aprendizaje y sobre todo para atrapar el interés de los estudiantes y para estar aprovechando las innovaciones educativas totalmente. Eh, yo quiero mostrarles a partir de esta reflexión, de estas reflexiones, una inquietud que tengo que tiene que ver con el esta pregunta, esta segunda pregunta, el para qué la educación, ¿no? ¿Para qué la educación? Ya tengo aquí los resultados. Déjenme compartirles esto. Nada más que es que me enredo un poco aquí con la ventana este, de Zoom, pero ya lo tengo aquí. Ok. ¿Para qué la tecnología en la educación? Actualizarnos, facilitar, innovar, aprender son las palabras más frecuentes: formación, interactuar, compartir, facilitar, actualizarnos, facilitar el acceso, la calidad educativa digital, innovación, competencia digital, porque es parte del mundo. Ese es uno de los argumentos y justo ese es el tema. Hay como dos grandes perspectivas. ¿Para qué la tecnología en la educación? Pues porque el mundo nos lo demanda y algunos incluso dicen, bueno, porque el mercado lo demanda y porque necesitamos esas competencias para competir, ¿no? Esas habilidades para competir, desarrollar estas habilidades para competir en ese mercado, en este mundo. Y la otra perspectiva que vemos es pues la educación para poder fortalecer nuestro trabajo, ¿no? Es decir, estas dos visiones conviven ahí, no compiten, pero ahí están presentes, ¿no? Entonces, bueno, este es en general lo que vemos respecto a esta primera pregunta que les hacía, ¿no? Y luego vamos a la siguiente pregunta, que me estoy enredando aquí, que, bueno, no se les voy a poner en una nube, pero sí quisiera ver sus comentarios sobre para qué la educación. Y esto es muy importante reflexionarlo porque es lo que nos lleva a darle fundamento a esta nueva agenda digital educativa y a todos los proyectos asociados en la nueva escuela mexicana, ¿no? Incluidos los libros de texto, ¿no? Que igual tan polémicos han sido, pero que son parte de esta nueva visión, esta nueva forma de pensarlo y que nos cuesta trabajo, pero que tenemos que sustraernos de esta visión. Y para ello, ahora leo sus comentarios acerca de esto, pero para ello quiero hacer referencia a este enfoque educacionista del cual ya había escrito Manuel Pérez Rocha hace muchos años y que ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo, sobre que esta corriente educacionista es hija del idealismo y del individualismo y que sostiene que todos los problemas de la humanidad se originan por la falta de educación de los individuos. Dice: en su ignorancia, en su falta de ilustración, la cual los hace incapaces, ineficientes, indolentes, egoístas e inmorales, pues está el origen de estos problemas de la humanidad. Y de manera recíproca, pues de acuerdo con esta misma corriente, todos los problemas de la humanidad se resolverán cuando por medio de la educación se logre hacer sabios y virtuosos a todos los hombres. Es decir, este problema del educacionismo está presente todavía incluso dentro de esta misma lógica de los esfuerzos que seguimos haciendo en educación. Pensemos un poquito en esto que les decía antes del doctor Díez Gutiérrez. A veces enfocados en el cómo, presionados por ver cómo no nos concentramos o incluso nos sustraemos del para qué estamos aquí, para qué es la educación. Y por eso cuando hacemos frente a cualquiera de estos proyectos,
pues por supuesto que vamos a cuestionar el tema de la brecha digital, de que no hay conectividad, de que no hay ni siquiera electricidad en algunos puntos y estamos pensando en tecnología, ¿no? Porque nuestra visión sigue siendo esta visión educacionista de pensar que quienes son beneficiarios de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en la educación, pues son los beneficiarios últimos de este proceso de la educación, ¿no? Es la misma lógica que sucede con la creación de nuevas universidades en ciertas comunidades. La universidad es creada en algunos puntos para sacar a los jóvenes de esas comunidades en lugar de pensar que las universidades, y aquí es muy importante el papel que hacen con este seminario interinstitucional porque son universitarios todos, el papel de la universidad es transformar a la sociedad, ¿no? Y por supuesto que para transformar a la sociedad tienes que transformar a las personas, a los estudiantes y a todos los involucrados. Pero la principal función de la universidad es transformar a la sociedad. Tiene una función social. Y si no vemos en la incorporación de la tecnología en la educación como una forma de habilitar a agentes de cambio, a estudiantes, incluso profesores, para que puedan transformar sus comunidades, nos va a seguir preocupando el tema de la brecha digital, que si es cierto, no se ha resuelto, no se va a resolver pronto, va a estar ahí presente, pero lo que tenemos que pensar es que todo tiene que girar en torno a los impactos que puedes lograr en las personas a las que puedas alcanzar con los recursos que tengamos para poder transformar las comunidades y para lograr esa transformación social, ¿no? Voy a leerlos un poco aquí. Me gustaría saber si comparten esta visión, si están de acuerdo. Eh, Dice Oscar Fernando, respondiendo otra vez a las preguntas para comprender los procesos de aprendizaje, construir nuevas maneras para la formación de ciudadanos. Pareciera que ni con la pandemia nuestras autoridades gubernamentales han cambiado la perspectiva respecto al uso de las tecnologías en las instituciones educativas. Totalmente de acuerdo. Pero incluso, y aquí es donde les decía al principio, es complicado hablar de estos temas como la agenda digital educativa que está vinculado a las políticas educativas. Es complicado en el contexto en el que estamos, pues no tocar los temas de política, pero es bien importante decir, a ver, el actual gobierno ha planteado como uno de sus grandes banderas el acabar con los efectos negativos del neoliberalismo. Que concédanme esto de que podemos decir que el neoliberalismo ha tenido un impacto negativo en la educación. Eso, si están de acuerdo o no, me gustaría leerlos, pero concédanme por lo pronto esto. El neoliberalismo o el modelo neoliberal pensado no solamente como un modelo económico, sino como un modelo cultural, ha tenido impactos negativos en la educación. Y dado que sus impactos son culturales, no es posible llegar con un nuevo gobierno y decir hasta aquí las políticas neoliberales y acabamos con el neoliberalismo. No se acaba por decreto. Hay que transformar, hay que transformar la forma en que pensamos y esa es la apuesta de la nueva escuela mexicana, ¿no? Dejar y superar el individualismo para pensar en colectivo. Cuando superamos este individualismo y pensamos en colectivo, entonces podemos llegar a utilizar las tecnologías de otra forma, ¿no? A abordar el tema de las tecnologías, de las TICAD, desde otra perspectiva. Quiero ver si pueden comentar su perspectiva también al respecto en el chat. Y mientras les quiero mostrar a Henry Giroux, que pues es uno de estos referentes de la pedagogía crítica, que habla justo de la tecnología en la educación. Education is not just about empowering people. It's not just about the practice of freedom. It's also in some ways about killing the imagination. And in some ways educating people to adjust the conditions in which their own sense of agency is basically limited. For instance, we often see pedagogies that teach to the test. We often see pedagogies that are simply about accountability, objective standards, pedagogies that in no way take into consideration the experience of students, in no way speak
to important social issues. They're pedagogies that in many ways are designed to undercut the possibility for students to be critical thinkers, to be critically conscious, to be aware of their own cultural capital and its strengths and their place in the world. And I think that it's rightly so to call those pedagogies of repression. The debate about education today, and with its emphasis on methods, represents a new kind of pedagogical stupidity, because it completely ignores the most fundamental question of education, and that is, what is education for? And it ignores the most fundamental struggle inherent in education, which is a struggle over identities, a struggle over agency. Education, in the final analysis, is really about the production of agency. You know, what kind of agency are we going to produce? What kind of narratives are we going to produce that students can understand, that enlarge their perspective on not only on the world, but on their relationship to others and themselves? And I think that methods, to begin with methods, is to completely ignore probably all the most fundamental questions about education: ideology, culture, power, authority. How are these things constituted? What's the basis for knowledge? Who has the authority to implement it? In what way does it speak to a particular kind of future? Because all education is an introduction in some way to the future. It's a struggle over what kind of future you want for young people. It's a struggle over the kinds of subjectivities that would make that future possible. It's a struggle over notions of narrative that students can relate to and in some way understand, so they can see education as being fundamental to who they are and how they relate to the world. Methods doesn't do that. Methods contain a kind of silence on the side of the worst forms of repression, it seems to me, because they deny the very notion that students are alive. Can be alive to both themselves, to particular forms of knowledge, particular forms of social experiences, and particular values. The notion of neutrality, and when it's raised in education, is the worst form of politics. In itself, it's a political issue. It's a political question, because it's taken a value around education in ways to hide what education is really about. I've always viewed that position as the basis for a kind of fascist politics, because it hides its code for not allowing people to understand the role that education plays ideologically, the role that it plays in producing particular forms of knowledge, particular forms of power, particular kinds of social values, particular notions of agency, particular narratives about the world. It's impossible for education to be neutral. There's no such thing as a neutral education. So those who argue that education should be neutral are really arguing for a version of education that's not, in which nobody's accountable. That the people who produce that form of education disappear. They become invisible because they're saying it's neutral. And so you can't identify the ideological processes, politics, modes of power at work. And that's precisely what they want. I mean, look, power at its worst is invisible. It makes itself invisible. And I think that the notion that education is neutral is to me one way of people who have dominant power making it invisible and making propaganda itself incapable of being seen. It seems to me that at the heart of critical pedagogy is that it's not just about, it's not a skill. We're not talking about skills, you know, we're talking about critical consciousness. You know, conscientization, right? I mean, we're talking about what does it mean to create the tools where people can be not only critics, but can be cultural producers. And I think that what the new technology offers for young people, particularly for young people, is the opportunity to operate outside of traditional spheres of the media, particularly the mainstream media, in ways that they've never had that opportunity before. At the same time, we also see the way in which the new media, the new technologies have become enormously weaponized in the interest of repressing people. Google, Facebook. I mean, these are really increasingly technologies of surveillance. That's basically what they are. But that doesn't mean that there aren't enormous possibilities for these technologies to be used, and we've seen them used in relatively progressive and radical ways. I mean, my theory about those technologies is that we have to judge them within the societies that are using them according to very specific values. So it's not that the technology alone, you know, produces very specific relationships. They operate according to the values that basically align with certain modes of power to put into play how those things would be used. Selfies, you know, selfies are the mirror of neoliberalism, right? I mean, but selfies don't have to be. Disabled people can
project modes of representation that dignify who they are. It's a struggle. All of these technologies are part of a larger struggle over cultural politics. In the beginning, when these technologies emerged, there was a kind of romanticization about these technologies, saying that this is the new democracy, right? Because they divorce those technologies from questions of power and the concentration of power, and how the concentration of power can basically absorb almost anything in a capitalist society, particularly a neoliberal society. And I think that has to be challenged. I mean, I think that what we're seeing now, I think you have to be pretty stupid to believe that Google is, somehow on the side of democracy, right? You have to be pretty stupid to believe that Microsoft really cares about social justice. You have to be pretty stupid to believe that in some way Twitter, is a new form of literacy. Look, capitalism and democracy are not the same thing. Let's begin there. Let's say that you can't talk about democracy if you're talking about capitalism, because capitalism is the antithesis of democracy, because capitalism doesn't believe in shared justice and shared power and shared responsibilities. It believes in accumulated profits. That's very different, right? And so it seems to me that a debate over democracy, particularly in terms of looking at three things: political rights, personal liberties, and economic rights. There is no democracy that does not talk about economic rights. It doesn't exist. I mean, you can have a range of personal freedoms and political individual freedoms, and I'm delighted with freedom of the press. And I'm delighted with the ability to go to choose any religion I want. But I'm not delighted with the notion that anybody can either sleep at the Ritz or sleep under a bridge. Sorry, doesn't work that way. I don't think any democracy is really worthy of the name, because I don't think any democracy is finally finished or completed. I think that what democracy is, and what I like about it, is the fact that it represents an ideal in which no society is ever just enough. The concept at its best means it's unfinished. It's never fully completed. You always have to work at it. It's always a site of struggle. Gramsci says, he uses a term called the Listo, perdón, no les dejé el video completo, se los voy a compartir también, porque aquí lo importante es algo muy importante que dice Henry Giroux es: la tecnología puede ser un espacio en el cual podamos nosotros aprovechar para emancipar, no lo dice así, pero es parte de la idea de la pedagogía crítica, ¿no? De emanciparnos, ¿no? De buscar nuevas alternativas, nuevas formas de pensar y nuevas formas de construir esta sociedad, pero al mismo tiempo este espacio que nos ofrece la tecnología tiene que ver con, pues también esta forma de opresión o forma de seguir justificando el sistema en el que estamos, ¿no? Y el seguir justificando en el sistema en el que estamos es volver al tema del el educacionismo, ¿no? Esta idea que tenemos de que todos los problemas se resuelven con educación, y es bien complicado quienes estamos en este mundo de la educación el no poder ver o el dejar de ver a la educación como el centro de todo. Siempre hemos creído, ¿no? Incluso pues la clásica frase de Mandela: la educación es la herramienta más poderosa para transformar el mundo. No. Digo, no quiero contradecir a una figura como Mandela, pero tenemos que sustraernos un poco de esa figura y tratar de decir, ok, lo que nosotros podemos hacer para transformar este mundo, para transformar nuestra realidad, es, pues sí, utilizar las tecnologías para lo que hacemos en este contexto, en la educación, pero también ser conscientes de que al mismo tiempo de que estamos haciendo esto, tienen que suceder otros procesos para que al mismo tiempo se resuelvan otros problemas sociales que después van vinculados a que si hay electricidad o no hay electricidad en las escuelas, de que si los niños desayunan o están bien alimentados para poder llegar a la escuela y aprender, etcétera. Todo eso tiene que suceder. Pero lo que queremos hacer con esta agenda, y creo que el propósito es con lo que tenemos, y por eso en la ley decía, la agenda digital se tiene que implementar de manera progresiva, es decir, con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? No podemos seguir esperando a que se resuelva el tema de la conectividad, a resolver las brechas digitales, si no tratamos ya de actuar con lo que tenemos, sin dejar de ver en el horizonte que hay otros problemas sociales que resolver, pero que esto es lo que tenemos, ¿no? Que esto es lo que podemos hacer en nuestro espacio. Y bueno,
Esta es la lógica que se sustenta, en la que se sustenta la nueva escuela mexicana y, por supuesto, la agenda digital educativa. Desde esa perspectiva, bueno, déjenme leerlos, un momento. Óscar Fernando López Meraz, bueno, el doctor dice, también existe la agencia, no solo la estructura. En ese sentido, que tanto los agentes están interesados, profesionalizados en posibilidades de trabajar las tecnologías con fines verdaderamente educativos, formativos, totalmente justo, y Henry habla de justo que la educación es creadora de agencia, ¿no? Las nuevas infraestructuras, dice Ana Karen, para el conocimiento sin duda demandan más que nunca actividad crítica y reflexiva por parte de quienes estamos al frente de procesos educativos. Pienso que eso requiere también pensar en los límites, no solo en la potencialidad y la finitud que tenemos como personas. Por supuesto, también pues es que cuando ya tienes cuando asumes que tienes que ver esto con un enfoque crítico, entonces te cuestionas los supuestos que te llevaron a asumir estas lógicas, ¿no? A asumir estas posturas. Entonces, pues cualquier cosa que presentemos aquí con este enfoque crítico, pues podemos cuestionarlo todavía, ¿no? Aunque pretenda tener este enfoque crítico, pues dentro de este enfoque crítico, y ahorita ya que haga el último recorrido en la agenda, lo vamos a ver, ¿no? Estos son los 5 ejes. El primer eje es formación docente, actualización, certificación profesional, habilidades, saberes y competencias digitales. Vean esto, cada uno de los ejes tiene un objetivo y tiene sus acciones asociadas, unas acciones muy generales propuestas que pueden verlo directamente en la agenda. Pero vean, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, que esto no lo había comentado antes, pero en los proyectos anteriores se hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje. Logramos superar esa visión de que se trata de un solo proceso y ya está planteado aquí que son 2 procesos, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Hay que profundizar un poco más en eso, pero ese pequeña y sutil diferencia entre el enfoque anterior y este se ve directamente en que ya hablamos de 2 procesos distintos. Sin embargo, seguimos diciendo que es en beneficio de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes, y el enfoque tiene que ser en beneficio de la sociedad, ¿no? Eh, el segundo eje es construcción de una cultura digital en el sistema educativo nacional, alfabetización, inclusión y ciudadanía digitales, que de eso seguramente ya lo habrán abordado con la doctora Elvia y que ha trabajado mucho este asunto de la ciudadanía digital, y que destaca esta formación ética, segura, responsable y educativa de las TICAD. El tercer eje, pues tiene que ver con la producción, difusión, acceso y uso social de recursos educativos digitales de enseñanza y de aprendizaje, y de ahí se recupera gran parte de lo que se hizo, incluso en aquella plataforma que lanzó el gobierno anterior de Aprende, donde recuperaron también a su vez varios de los recursos desarrollados para red escolar y varios de los recursos utilizados en Enciclomedia, pero que hoy tienen que consolidarse y este consolidar es el reconocimiento a esos proyectos anteriores. Es decir, no estamos hablando de que se parte y que se quita toda la historia de la tecnología en educación en México, sino que ya se habla de consolidar esa producción, difusión, acceso y uso social de estos recursos. El cuarto eje, la conectividad, la modernización y la aplicación de la infraestructura. Por supuesto, este es un esfuerzo totalmente de pues, los principales actores que se pueden coordinar con el gobierno para mejorar el acceso, ampliar la cobertura y mejorar la calidad educativa en el que intervienen otros sectores, ¿no? Y finalmente, el quinto eje, y es por eso que este tipo de seminarios son muy importantes, es impulsar la investigación y el estudio del aprovechamiento y los usos educativos de las TICAD, ¿no? Porque y aquí se cometió el error de juntar enseñanza-aprendizaje otra vez, pero bueno, eh, ya tenemos esta perspectiva en la cual uno de los ejes importantes es impulsar la investigación, que era algo que no se había hecho. Bueno, sí se había hecho, pero no se había hecho ya de manera coordinada en una visión de Estado, en una visión de política pública, para poder seguir contribuyendo al desarrollo de estas habilidades, saberes y competencias digitales en los educandos para cerrar esta brecha digital. Y bueno, con esto
y ya para ir cerrando, en este nuevo camino, con esta nueva forma de pensar, las maestras y los maestros tienen un papel primordial, dice la agenda. Sin los maestros y las maestras, la incorporación de la TIC en los procesos educativos no va a tener éxito. Y por eso es fundamental trabajar en la capacitación y actualización desde los primeros años de la formación normalista, pensando en educación básica, bueno, en estos términos, quienes se van a dedicar a estos temas hasta su cotidiana labor frente al grupo. El objetivo de esta agenda y en general de esta nueva escuela mexicana es pues construir estos nuevos espacios y estas nuevas políticas en conjunto con maestras, maestros y con la comunidad educativa en general, que involucra no solamente a quienes están dentro de las escuelas, sino quienes están en las comunidades donde se insertan esas escuelas. Y bueno, pues ya con esto voy terminando y me gustaría dejarles de tarea que puedan revisar la agenda digital educativa y bajo esta perspectiva, ¿qué nos toca hacer o qué podemos hacer cada uno desde nuestras trincheras, las realidades educativas en cada, incluso ustedes que están en este seminario interinstitucional, la realidad en Guerrero es muy distinta a la de Querétaro o la de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta, que es una agenda que marca más o menos un marco de referencia de lo que debemos hacer, es importante aterrizarlo a nuestra realidad con lo que tengamos y qué podemos hacer a partir de eso o qué podemos buscar o impulsar que tenga que suceder en este entorno y a partir de esta nueva escuela que, pues por lo que se ve, va a continuar, ¿no? Y pues ya, con esto concluyo, si me permiten. No sé si quieren, yo termino de leer los comentarios. Dice Lourdes Santana, las tecnologías fortalecen el pensamiento crítico al investigar de manera autónoma. Para ello se necesita voluntad de transformar. Es un proceso complejo que se construye desde la formación de cada ser humano. Consecuencias se puede observar en las prácticas educativas del Estado de Guerrero, donde se visibilizan las precariedades y las acciones de cada uno de los actores que conforman las comunidades educativas. Y bueno, doctor Oscar, doctora Elvia. Gracias, maestro Alfredo. Quisiéramos preguntarle, maestro Alfredo, en esta revisión que nos ha pedido como tarea de revisar la agenda, ¿tiene alguna indicación sobre en qué parte profundizar, qué tipo de documentos se tendrá que entregar? Eh, Supongo que tendrá que ser mediante el uso de tecnologías con fines educativos, un poco para darle secuencia a la dinámica del seminario. Díganos, por favor. Sí, claro, olvidé colocarlo aquí dentro de las diapositivas. Creo que sí lo había actualizado, pero no le di aquí actualizar. Me había comentado la doctora Elvia que tienen una especie de repositorio, una carpeta en Drive con un portafolio de evidencias. Dado que mi objetivo es más bien la reflexión en torno a el propósito de la educación y el propósito de la tecnología en educación, me gustaría, si es posible, que desarrollaran estas dos preguntas. Digo, más o menos pudimos verlo en la nube de palabras, pero sí quisiera que bajo la perspectiva de la agenda me ayudarán con en una respuestas a las preguntas de ¿para qué la tecnología en la educación? Y ¿para qué la educación en este contexto de la agenda digital educativa? Quisiera llevarme esas reflexiones por si me permiten después regresar con ustedes a revisar esta perspectiva que les había planteado del educacionismo como un eje que articula todos estos esfuerzos, pero quisiera ver estas reflexiones antes de hacerlo. Entonces, la verdad es que no requiere de grandes herramientas ni del uso de inteligencia artificial para ello, porque lo que buscamos es más la reflexión, ¿no? Entonces, si es posible hacer eso, ¿De me gustaría acuerdo? que me compartieran ese portafolio, ¿sí?
Muy bien, claro que sí, maestro Alfredo, con mucho gusto le Perfecto. compartimos la dirección para que si usted gusta hacer una instrucción tal vez un poco más precisa, para que quienes asistan al seminario tengan la posibilidad de leerle y así estar como más seguro de lo que podrían entregar. Eh, Perfecto. Gracias. Bueno, quisiera agradecerte, maestro Alfredo, por la interesante participación que has tenido hoy con un reencuentro histórico, con toques políticos, con asuntos reflexivos, ¿no? Ya veíamos en el chat varios comentarios que intentan expresar desde sus posiciones, ¿no? Docentes principalmente, sus sentires y sus experiencias con relación al uso de la tecnología, que en esta trayectoria que no es tan añeja en el caso mexicano, pero que se ha ido impulsando cada vez más recientemente, pues es compleja, es debatible, ¿no? Los objetivos, las metas, las condiciones. Y bueno, agradecerte por este recorrido. Creo que ha sido bastante útil para poder ubicarnos y particularmente lo que propone justamente la agenda, ¿no? La agenda digital en materia educativa, que es sumamente interesante porque desde ahí podemos posicionarnos y tomar decisiones, ¿no? Yo ponía en un comentario que por supuesto que las autoridades tienen mucha injerencia, mucha responsabilidad, pero también los actores tienen, ¿no? Posibilidades. Hablabas del asunto ético, eso es algo que en la formación de docentes está, me parece a mí, un tanto pendiente. No hay una ética profesional como si la hay en otras profesiones. Eh, Me refiero a como muy claramente, ¿no? Desarrollada, diseñada, incluso ahora que mencionabas el tema de las normales, en los planes de estudio, el concepto de identidad docente no existe. Entonces, quienes se forman como docentes en las escuelas normales tienen que perfilarse desde los rasgos del perfil de egreso, desde algunas competencias o algunas otras cosas que articulan los planes y programas, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Doctora Elvia, ¿quieres agregar alguna otra cosa, por favor? Sí, pues solamente, ¿sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Gracias. Solamente agradecerle al maestro Alfredo García Zavala, presidente de SOMESE, pues su atinada y valiosa participación, también a todos los que se conectaron y los que no se conectaron, recordar que este video va a estar subido junto con las indicaciones que vamos a hacerles llegar a los participantes de tu parte, Alfredo. Reiterarte que este es un espacio, es tu espacio, por si quieres regresar para dar continuidad a esto o a profundizar en alguno de los temas que tú puedes aportarnos y que con gusto yo sé que lo haces. Y también comentarles que precisamente con estos puntos que nos tocó Alfredo en los ejes de la agenda, es a donde le apostamos nosotros como seminario y vamos a retomarlos en las siguientes sesiones. Todavía nos faltan sesiones y en estas sesiones vamos a ver ciudadanía digital y vamos a ver también esta parte de la investigación. Entonces, síganos acompañando, por favor, sigan difundiendo el seminario, va a haber otra emisión y pues también que quien no esté inscrito, pues pueda, que algunos colegas suyos ver estas grabaciones en YouTube y pues engancharse también con estos temas, sin duda es muy significativo. Y pues bueno, gracias y pues estamos atentos a cualquier situación en el correo electrónico y pues un abrazo fuerte. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos.